Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro vídeo de Campus de Matemáticas. En esta ocasión os voy a resolver un problema de trigonometría que dice así. Tres barcos, A, B y C, salen de un mismo puerto con velocidades 10, 15 y 20 kilómetros hora respectivamente. Las direcciones que llevan son: B sale en dirección norte, A 30 grados hacia el oeste y C 20 grados hacia el este. ¿A qué distancia se encontrarán después de un día de navegación? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar en un sistema de referencia la ubicación inicial de los tres barcos y la ubicación que tendrían según las direcciones de navegación al cabo de un día de navegación. Y a partir de ahí iremos planteando sobre ese esquema las distancias a calcular. Por lo tanto, voy a dibujar unos ejes, en principio ejes cartesianos, pero que al final van a representar las direcciones geográficas, norte, sur, este y oeste. Bien, por ejemplo, esto sería nuestro eje X positivo. Vamos a cambiar la anchura. Esto sería, decía, nuestro eje X positivo, que lo podemos relacionar con el este. Esto sería el este. Esto será nuestro eje Y positivo, que para nosotros sería el norte. Esto sería el oeste, el eje X positivo. Y esto sería el sur, el eje Y negativo. Por lo tanto, inicialmente, los tres barcos salen del mismo puerto, que se podría considerar el origen de coordenadas. Vamos a identificarlo con la letra O. Por lo tanto, también vamos a marcar el barco B, dice que se desplazaría en dirección norte. Por lo tanto, cuando el barco B haya recorrido un día, se va a encontrar, por ejemplo, como va a ir en dirección norte, lo vamos a encontrar justamente, por ejemplo, en este punto de aquí, que sería el correspondiente a la ubicación al cabo de un día del barco B. El barco A sale en 30 grados hacia el oeste, desde el origen, desde el punto O. Por lo tanto, lo vamos a representar, pues, por ejemplo, aquí. Vamos a considerar que ha recorrido esta distancia y el barco A, aquí, caray, que no encontraba eso. Aquí estaría el barco A al cabo de un día de navegación, en este punto. Y este ángulo son los 30 grados en dirección oeste, que nos dice que navega. Y ahora vamos a representar dónde quedaría ubicado el barco C, navegando 20 grados hacia el este. Bueno, pues si navega 20 grados hacia el este, lo haría más o menos, por ejemplo, aquí. Es un dibujo ficticio, pero para poder plantear el esquema con el que vamos a poder resolver el ejercicio. Bien, aquí representaría la posición del barco C al cabo de un día de navegación. Por lo tanto, ya hemos representado dónde van a estar el barco A, el barco B y el barco C una vez hayan salido desde el mismo puerto. Marco aquí que este ángulo son 20 grados, que es justamente la dirección de navegación que nos indican para el barco C. Y daos cuenta que las posiciones que ocuparían el barco A, el barco B y el barco C formarían un triángulo. Lo voy a hacer a mano alzada, formarían este triángulo. Y justamente lo que nos está pidiendo el problema, o el ejercicio, es que resolvamos los lados del triángulo, los lados del triángulo ABC, porque son las distancias a las que se encontrarían los tres barcos después del día de navegación.
¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero de todo, resolver las distancias de recorrido de cada uno de los barcos. Es decir, del triángulo OAB vamos a encontrar los lados OA, que va a ser la distancia recorrida por el barco A en un día de navegación, y el lado OB, que es la distancia recorrida por el barco B al cabo de un día de navegación. Conocidos esos dos lados del triángulo OAB, como también conocemos el ángulo que está comprendido por esos dos lados del triángulo OAB, daos cuenta que aplicando el teorema del coseno para el triángulo OAB, el formado por el punto O, A y B, podríamos encontrar el lado opuesto al ángulo de 30 grados, que sería la distancia AB, una de las tres que nos pide el problema que resolvamos, las distancias a las que se encontrarían los tres barcos al cabo de un día. Si luego este procedimiento lo repetimos, por ejemplo, para los triángulos OBC, previamente habrá que haber calculado la distancia de recorrido del barco C al cabo de un día, podríamos encontrar el lado BC y sabríamos la distancia de separación entre el barco B y el barco C al cabo de un día de navegación. Y también ese procedimiento lo podríamos aplicar al triángulo OAC, donde el ángulo en el que nos tendríamos que fijar en ese caso sería 50 grados para poder resolver la distancia a la que se encontrarían el barco A y el barco C. Bueno, pues habiendo hecho esta explicación un poco de la hoja de ruta a seguir en los cálculos, ahora ya solamente nos queda realizar los cálculos. Por lo tanto, vamos a empezar en primer término por calcular las distancias de recorrido. Por ejemplo, la distancia OA, la distancia que ha recorrido el barco A, la vamos a calcular aplicando una ecuación elemental de física, porque conocemos, fijaros, el tiempo de navegación, que es un día, en horas, pues 24, un día sabemos que tiene 24 horas, pues multiplicando el tiempo de navegación por la velocidad a la que navega el barco A, velocidad sabemos que es distancia dividido entre el tiempo, pues si queremos calcular la distancia solamente hay que multiplicar la velocidad por el tiempo y ahí vamos a sacar la distancia OA, aplicaremos la misma fórmula para obtener la distancia OB y también la distancia OC y a partir de ahí pues lo que os he explicado antes. Venga, la distancia OA van a ser los 10 kilómetros hora a los que navega el barco A por las 24 horas de navegación que representa el día, pues eso nos va a dar en kilómetros porque las unidades de tiempo se nos van a ir, pues 240 kilómetros. Ese es el recorrido que habrá hecho el barco A, 240 kilómetros al cabo de un día. El recorrido del barco B, que lo va a hacer en dirección norte, van a ser a velocidad 15 kilómetros hora por las 24 horas que tiene el día de navegación, lo mismo, horas y horas se nos van a simplificar y vamos a tener que multiplicar 15 por 24, eso da 15 por 24, 360 kilómetros. 360 kilómetros es la distancia de recorrido del barco B. Y OC va a ser pues la velocidad a la que iba el barco C, si no recuerdo mal, eran 20 kilómetros hora, correcto. 20 kilómetros hora multiplicados por las 24 horas de navegación que tiene el día de navegación, y eso pues va a ser el doble de 240, van a ser 480 kilómetros de recorrido. Bien, pues ya tenemos, como os decía, los lados OA, OB y OC. Por lo tanto, para encontrar la distancia a la que se van a encontrar el barco A y el barco B, repito, nos vamos a fijar en el triángulo OAB, del que conocemos dos lados, el lado OA y el lado OB, y un ángulo que forma ese triángulo, justamente el ángulo comprendido por los dos lados conocidos.
Por lo tanto, lo tenemos muy bien para aplicar el teorema del coseno y obtener la distancia AB. Por lo tanto, aplicando el teorema del coseno, recordemos un poco qué nos decía el teorema del coseno. Cuando yo tengo un triángulo identificado, por ejemplo, aquí pues con letras minúsculas para los lados y mayúsculas para los ángulos, aquí tendríamos C y C minúscula. Si yo, por ejemplo, quiero obtener el lado A minúscula responde a esta ecuación, según el teorema del coseno. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A mayúscula, que es el ángulo que tiene el lado A delante, este ángulo de aquí. Bien, pues este teorema es el que vamos a aplicar 3 veces. Para encontrar la distancia AB, lo que vamos a hacer es plantearlo ya con este cuadrado de aquí aislado. Por lo tanto, podríamos decir que esto sería la raíz cuadrada. No confundáis la letra mayúscula de este pequeño recordatorio. Os lo voy a ennuvolar en color lila, porque esto ha sido para recordar un poco el teorema del coseno. Y ahora continúo con la nomenclatura de nuestro ejercicio. Las mayúsculas que estamos usando ahora hacen referencia a los puntos de nuestro ejercicio. Esto va a ser el lado OA al cuadrado más el lado OB al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de OA por OB y por el coseno de 30. Coseno de 30 grados. Bien, pues ahora es cuestión simplemente de sustituir valores y operar. Ya tendremos el primer lado del triángulo que nos pide resolver el ejercicio. OA nos había dado 240 kilómetros. Pues bueno, 240 al cuadrado más 360 al cuadrado menos 2 veces 240 por 360 por el coseno de 30, que sabemos que es raíz de 3 dividido entre 2. Este es uno de esos cosenos conocidos y por lo tanto lo podemos sustituir directamente. Ahora simplemente es trabajar con la calculadora y ya tendríamos el resultado para el lado AB, que nos marcaría la distancia a la que estaría el barco A del barco B después del día de navegación. Permitidme un momento que voy a hacer el cálculo. Raíz cuadrada de 240 al cuadrado más 360 al cuadrado menos 2 por 240 por 360 por, a su vez, coseno de 30 grados, y con la raíz cuadrada ya obtenida, eso nos da 193,8 kilómetros. Esa sería la distancia a la que se encontrarían el barco A y el barco B después de un día de navegación. Y como os decía, esto ahora ya simplemente sería ir repitiéndolo para los otros lados del triángulo ABC que os había planteado al principio. Bueno, pues esto aquí tendríamos. BC sería la raíz cuadrada de OB al cuadrado más OC al cuadrado menos 2 por OB por OC y por el coseno del ángulo, que en este caso ese ángulo va a ser, volvamos al ejercicio en cuanto al gráfico, 20 grados. Estamos ahora estudiando el triángulo OBC para encontrar esta distancia, la que hay entre el barco B y el barco C. Por lo tanto, el ángulo en cuestión en este caso van a ser 20 grados. Coseno de 20 grados. Y ahora ya pues simplemente es sustituir. El coseno de 20 no lo voy a sustituir, sino que dejaré ya coseno de 20 y dejaré que la calculadora sea la que nos dé el resultado. Esto van a ser 360 al cuadrado más 480 al cuadrado, que es lo que nos había dado OC. C había dado 480 menos 2
por 360 por 480 por el coseno de 20, y eso, bueno, pues ahora hay que calcularlo y os digo lo que me resulta. BC va a dar, bueno, vamos a ver. Bien, estoy introduciéndolo en la calculadora y ya casi lo tengo. Por coseno de 20, y si no me equivoco, a mí me da 187,7 kilómetros. 187,7 kilómetros. Las unidades vienen por coherencia de cómo están dadas las distancias OB o C en esta fórmula, y en la anterior pues OA y OB. Y ya por último hemos hecho la distancia AB, la distancia BC, ahora habría que hacer la distancia AC. Bueno, la fórmula va a ser exactamente la misma. AC va a ser la raíz cuadrada de OA al cuadrado más OC al cuadrado menos 2 por OA por OC, y por el coseno ahora es 50 grados nuestro ángulo. Repasemos el esquema gráfico. Recordad que ahora la distancia que estamos buscando es la que separará los barcos A y C. Trabajamos por lo tanto con el triángulo OAC, y como los lados que conocemos son el OA y el OC, que son las distancias que han recorrido los barcos A y C respectivamente en ese día de navegación, el ángulo que componen esos dos lados en ese triángulo es la suma del 30 y el 20 que formaban parte de los datos de nuestro ejercicio. Bien, por lo tanto, como en las otras dos ocasiones, ya solamente nos va a quedar sustituir, y eso nos va a dar, por un lado, 240 al cuadrado más 480 al cuadrado. 240 es la distancia OA, 480, perdón, la distancia OC, menos 2 por 240 por 480, y eso también multiplicado por el coseno de 50 grados. Y ahora ya trabajo de calculadora para dar el resultado final y cerrar el ejercicio con los tres cálculos de las distancias que nos pedían. Bien, pues voy a introducirlo en la calculadora. Y una vez introducidos todos los datos, coseno de 50, a mí me sale una distancia de, bueno, redondeándolo a una cifra decimal, como la segunda no llega a 5, la cosa va a quedarse en 374 kilómetros. Y bien, pues ya tenemos las tres distancias calculadas a las que se encontrarían los tres barcos del enunciado una vez llevan un día de navegación. Os animo a que compartáis este vídeo, y si encontráis interesante los vídeos del canal, pues os podéis suscribir. Hasta el próximo.